principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos con ustedes. Muy buenas tardes, querida familia. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No hará obra alguno ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni aun el extranjero que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Gracias, Señor, te doy por permitirnos disfrutar de tus mandamientos. Gracias a la comunidad de Sucada y Buenos Aires que semana a semana llega hasta este lugar para compartir la palabra del Señor. A las comunidades que nos siguen a través de la página de Facebook, aquellos que hacen los estudios a través de YouTube y a través de Spotify. En las comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, a lo largo de Córdoba, Entre Ríos, a nuestros hermanos en Chile, en Costa Rica, en California y en el resto del mundo. Y en nuestra querida comunidad de Sucada David Manta. Que el Señor me los recuerda. Y agárrense, porque el día de la fecha estudiaremos la primera carta del apóstol Kefa, Pedro, en su capítulo número 4. Y hemos venido estudiando acerca de la importancia o el eje central de lo que habla Pedro en sus cartas. Y es específicamente la esperanza. La esperanza de saber que todo tiene una razón y un porqué, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Y eso me hizo recordar, esta semana estaba escuchando una historia que me gustó mucho. Un hombre campesino estaba hablando con otro y le dice, compadre, ¿sabe lo que me pasó? No, compadre, dígame. ¿Se acuerda del caballo que yo tenía? Sí, se perdió. Y el compadre, le dice, pero qué mal, qué horrible, qué feo lo que le pasó, ese caballo era carísimo, qué mal. Y el hombre responde, ¿y usted qué sabe? ¿Por qué dice que es malo? Simplemente diga que yo tenía un caballo y lo perdí. Resulta que la próxima vez se encuentra con su compadre otra vez y le dice, compadre, no sabe lo que pasó. Dígame, compadrito, ¿se acuerda el caballo que yo tenía y que se me perdió? Sí, qué malo que pasó. Sí, ¿sabe qué? Volvió con una manada de caballos salvajes. Y el compadre dice, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y el hombre dice, ¿usted qué sabe? Simplemente diga que tenía un caballo, que lo perdí y que ahora vinieron muchos caballos. Entonces el compadre ya como que se saca de onda, ¿no? Y se va. La próxima semana regresa y le dice, compadre, sí, compadre, dígame, ¿se acuerda la historia que le conté del caballo que tenía, que perdí, que luego tuve muchos caballos? Sí, qué buena onda, increíble, ahora eres dueño de muchísimos caballos, es increíble. Y él dice, uno de mis hijos se está viendo domar a este caballo salvaje y al caerse, ser tirado por este animal, se fracturó la pierna. No, qué mal, qué horrible, es lo peor que te pudo haber pasado. Y el hombre le contesta, ¿usted qué sabe? Solamente diga que mi hijo estaba bien, se subió al caballo y se fracturó la pierna. Se va otra vez el compadre y regresa la próxima semana y le dice, compadre, ¿qué pasó ahora, compadre? ¿Se acuerda la historia que le conté del caballo que yo tenía, que lo perdí, que trajo muchos caballos salvajes y que mi hijo se subió y se fracturó la pierna? Sí, fue terrible. No sabe la bendición que fue, porque el pueblo entró en batalla y el rey se llevó a todos los jóvenes a la lucha. ¿En serio? Sí, se llevó a todos, pero mi hijo, a causa de estar fracturado, no se lo llevó. Y ahora está conmigo. Y en esa batalla le fue muy mal. Y mi hijo es uno de los pocos sobrevivientes. Y así podría continuar con la historia una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y siempre el compadre contándole algo y su amigo diciéndole, ¿y usted qué sabe? Porque así es la vida. A veces queremos que nos pasan cosas buenas y cosas malas, pero ¿sabes qué? No estamos seguros de eso. Lo único que podemos estar seguros es que si confiamos en Dios, ¿sí? Aún el mejor momento, si no vive dentro del corazón de Dios, puede ser terrible. Si no, vean las historias de la gente que, no sé, se ganó la lotería y cómo fueron destruidos y abandonaron sus matrimonios y terminaron luego en la ruina y en la pobreza. O gente como Mark Twain,
que fue despedido y que luego, a causa de estar despedido en una máquina, en una cueva, en el tiempo de que se calentaba todo a través del carbón, al perder su trabajo, gracias a Dios pudo escribir maravillosas historias como las de, por ejemplo, de La Cabaña o las historias de Tom Sawyer o el mismo Steve Jobs, por ejemplo, que no fue hasta que fue despedido que empezó su propia compañía. Entonces, no digamos que es bueno o es malo. Sepamos que Dios tiene el control de todas las cosas y ese es el centro de esta carta de Primera de Pedro, capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Dice en el verso 1, puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y es muy interesante porque la palabra nos invita a tener el mismo pensamiento del Mesías. Y siempre fue un pensamiento amable, afable, un pensamiento de pensar benignamente. Esto quiere decir pensar siempre lo mejor de las personas. A través de todos estos tiempos de estudio hemos instado siempre a las personas al reto de la amabilidad, al siempre darle la duda a las personas, siempre ofrecerle el mejor pensamiento. Y como diría un buen amigo esta semana, siempre gano cuando pienso lo mejor de los demás. Si me equivoco y esa persona obraba mal, perdió ella. Yo gané al pensar lo mejor de las personas. Y si la persona es realmente buena, sigo ganando, porque he puesto lo mejor de mi corazón para con las personas. ¿Sí? Y el versículo 2 lo dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. ¿Sí? Conforme a la propia maldad. La concupiscencia no es algo externo, es algo interno. Y es una de las cosas primordiales que nosotros tenemos que afrontar. Cuando uno deja de culpar al diablo por las cosas que pasan, cuando uno empieza a decir es que Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Sin lugar a dudas existe y debe estar obrando. No creo, ¿sí?, que en el 100% de los casos sea todo mundo que le esté tentando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ser consciente de mi propia situación y decir, yo tengo una inclinación al mal. A pesar de querer nacer en el Mesías nuevamente, esta carne no se sacia. Entonces yo ya me conozco a mí mismo, yo debo saber poner los frenos que yo sé que me conducen al mal. Y eso me va a hacer llevar a la voluntad de Dios. Y muchos cuando hablan de este tema me dicen que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez, realmente yo quiero hacer su voluntad? Pues realmente eso ya está escrito. No es algo que necesites averiguar de una forma mística, sino leerlo en su palabra. Acompáñame, por favor, al libro de Romanos, capítulo 2 y verso 17. La palabra del Señor dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Entonces es interesante porque cuando alguna vez se nos dice, ¿eres judío? No, yo no soy judío. Y Romanos, una carta escrita a gente que está expatriada de Israel, fuera del pacto de Dios, gentiles entre las naciones. Pablo les dice, ustedes tienen el sobrenombre de judío. No se consideran judíos, bueno, pero su sobrenombre es como si fuesen judíos. El mismo apóstol de los gentiles los dice. La palabra judíos, del verbo Yehudí o Yehudá, significa el que da alabanza a Dios. Entonces, somos llamados a ser sobrenombre de judíos. Entonces, si en algún momento te dice, ¿ustedes celebran la fiesta de los judíos? No, realmente no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor, son los días de reposo del Señor, como lo dice Levítico 23. Pero ¿sabes qué? Sí, mi sobrenombre es de judío, de aquel que alaba al Señor. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Entonces, su ley es su voluntad. Es lo que Él dijo que quería que hiciéramos para nosotros. No es algo místico, no es cerrar los ojos, no es sentir un frío en el cuerpo. Es simplemente abrir la palabra del Señor y decir, esto mi Padre dice que yo debo hacer. Y ahí seremos como el Mesías cuando dijo, yo no hago nada que mi Padre no me dijo que yo hiciera. El verso 3 de 1 Pedro 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces vamos a ver qué agrada a los gentiles. Andando en lascivias, ¿sí?, malos pensamientos, concupiscencias, esa maldad interna, embriagueces, orgías, disipación. Disipación significa sin parar, ¿sí?, sin freno, desmedido, y abominables idolatrías. No solo idolatrías, sino abominables realmente. Aquellas que sobrepasan aún el hecho solamente de la oración, sino que lleva actos concretos de idolatría.
4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta semana una consierva, una familia de esposos nos decía, mira, fuimos a un cierto lugar y pudimos estar en una piscina común y nosotros nos vestimos rescatadamente aún para entrar a la piscina. Y ella me decía, todas me miraban como rara a mí y a él, ¿no? En un mundo donde todo es al revés, donde ir en un bikini significa prácticamente no usar nada, y andar recatado hoy en día es al revés, ¿sí? Hoy en día es considerado al revés, ¿sí? Entonces eso es lo que dice el verso 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Y es interesante esto porque aquí habla de que eso es ser un gentil. Entonces, aquellos que venimos de un contexto no de las raíces de la palabra, que no somos, que hemos nacido en el pacto de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Nos sentimos orgullosos en su momento de decir que éramos gentiles. Pero aquí claramente Pedro está citando que un gentil no es nada bueno, ¿sí? Sin embargo, no es la única vez en la cual un apóstol habla de que un gentil no es algo que nosotros debamos anhelar. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4 y verso 17. Escribe el apóstol Pablo y le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, en que ya no andéis como los gentiles. Si se dan cuenta, no subrayé la palabra otros porque en el original, en el griego, esa palabra no existe. ¿Está bien? Fue algo añadido para torcer la escritura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a los malos pensamientos, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, no queda duda que no es una opción ser un gentil para alguien que ama a Dios. Nos llamó de tinieblas, de aquí, del pensamiento entenebrecido, a su luz admirable, a la palabra de Dios, a que seamos parte de su pueblo, no del pueblo judío, sino del pueblo de Israel, de aquellos que aman los mandamientos de Dios y no niegan el nombre del Mesías. Pero aún a pesar de esto, que parece tan sencillo, más de unas veces, no sé si les pasó lo que quise ejemplificar en esta filmina, y es, este hombre le dice, ¿crees en el Mesías de Israel y eres parte de su pueblo? Y la chica dice, sí, pero sigo siendo gentil y no tengo nada que ver con Israel y esas cosas. Y ponemos la misma cara que Dwayne Johnson, como no entiendo. O sea, dices que el Mesías murió por ti, que eres un olivo nuevo injertado, que eres parte de Israel, pero sigues siendo gentil. No se entiende, ¿sí? La palabra de Dios es una sola. Dios no tiene dos esposas. Dios no es musulmán. Dios tiene una sola esposa. Apocalipsis 14:12 lo dice. Continuemos en 1 Pedro 4, verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es muy interesante esto, porque si uno no entiende el concepto total de las escrituras, se tuercen. Un amigo esta semana me decía que hay muchas personas que a veces usan versículos. Y yo le decía, ¿cómo se prepara él para refutar en mansedumbre, como lo dice la palabra, estas acusaciones? Y él decía, es muy fácil, lo hago leer el capítulo entero. Y esto me recuerda a esto, porque el que lee esto por separado puede crear una doctrina. Y es la doctrina de la denominación de los testigos de Jehová, que ellos afirman que a través de este versículo uno puede predicarle a los muertos para poder darles otra oportunidad, o al menos eso he escuchado. El punto es muy importante porque nosotros venimos entendiendo en toda la carta de Pedro que la base para esta afirmación que está escribiendo aquí es de los mártires. Está hablando de cómo el fuego ha sido probado, está hablando de las mujeres y de los hombres de Dios, está hablando de morir en el Señor para vivir para Él también. Entonces eso está diciendo en este momento, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, aquellos que murieron en el Evangelio, para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Y cómo fueron juzgados? Todos los apóstoles, el mismo Señor fue juzgado por los hombres en carne, o sea, como carnales, fueron juzgados como que estos son unos fanáticos, estos que van a creer, sí, no quieren alabar a nuestros dioses, que mueran. Sin embargo, viven en espíritu según Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, murieron en la carne, pero viven en espíritu. ¿Cómo te ve este mundo? Este mundo te ve muerto. Si alguna vez
tuviste un círculo de amigos y te invitaban a muchas reuniones, de repente cuando sigues al Mesías, ¿qué pasa? Te mueres, literal. Literal te mueres porque ya ves las reuniones, publican en Facebook, están todos reunidos y tú nunca más vuelves a salir. ¿Sí? ¿Tu amigo qué pasó? No, como que se murió, no, nosotros no sabemos nada. Algunos recibimos de familias cuando nos dijeron, para mí tú estás muerto, eres la oveja negra de la familia, no te quiero volver a ver. Entonces entendemos y debemos sentirnos gozosos porque lo mismo pasó con los mismos apóstoles del Señor, con el mismo Mesías. Dice la palabra en Mateo que aún su madre y sus hermanos no creían en él y le decían, este está fuera de sí. Tanto así que el Mesías tuvo que decir, mira, mi madre y mis hermanos no son lo que está fuera, no es ni María, ni Jacobo, ni Kefa, no son ellos, no es Simón, no es mi hermanas, no. Es los que aman la palabra de Dios. Punto. Son palabras difíciles para momentos difíciles. Pero es lo que quiere decir específicamente este verso 6. Ahora, el verso 7 es más interesante porque dice, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y saben qué? Es la esperanza que tenemos. ¿Sí? Yo les quise traer un ejemplo que para mí es uno de los más lógicos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, aquí a mis chief performance, a mis compañeras de batalla como son mi familia, mis hijas, Abigail, Dani, y ellas me dijeron, mira, estamos casados dentro del marco del Señor, hemos construido un matrimonio hermoso, y ella me dice, estoy embarazada. ¿Cómo creen que yo diría esa noticia? Imagínate que yo llego y les digo, ay, cuánto lo lamento, o sea, Abigail, uy, ñañita, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti. ¿Qué te pasa, Lincoln? O sea, ¿cómo me vas a hablar así? Si es un momento precioso. Es que tú no sabes los mareos, ñañita. Tú no sabes los mareos, las náuseas, las caderas. Uy, no saben cuando el nene aumenta, no vas a poder dormir boca abajo. Vas a tener que dormir de lado y la columna te va a estallar. Vas a empezar a tener una columna y te vas a agarrar la espalda y vas a caminar rara como si te doliera algo. Y los pies se te van a hinchar. Uy, no sabes lo que va a hacer. Y todo, y vomitas y vomitas y vomitas y vas a perder peso. Y eso que no te he dicho nada. Cuando el niño ya quiere salir, dice que es como la sensación, ¿no? Como de varios huesos se rompen. Y se abre todo y el niño sale y te rompe todo y se desgarra todo y el niño te va a atravesar. Entonces, imagínate, ¿sí? Yo no voy a venir con eso, voy a venir feliz, porque si bueno dentro del marco del matrimonio es una bendición. Pero yo sé el ejemplo que están entendiendo. Y aunque las madres padeciesen esto, y muchas la padecen, dice la palabra que cuando nacen, todo vale la pena. Cuando finalmente Abigail tenga su hijo en sus manos, va a decir, wow, ¿sabes qué? Lo volvería a hacer, no importa. Y eso es lo que dicen las madres. Lo volvería a pasar. Y muchas dicen, por eso los amamos tanto los hijos. Los amamos tanto porque costaron tanto, que, ¿sabes qué? Lo volvería a hacer y lo volvería a hacer por ellos. ¿Sí? Ahora, ¿qué te quiero ejemplificar con esto? Que todo tiene un momento. Si por 9 meses de embarazo tienes un gran premio como es un hijo y solamente es un marco de tiempo, la vida también, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar esta penumbra, este momento difícil, como el Señor lo dijo? Van a estar en el mundo y en el mundo hay aflicción. No sé, ¿cuánto? Pónganle, ¿50 años? ¿70? ¿Quieres ser muy pro? ¿80 años? ¿100 años como máximo? ¿Sí? ¿Sabes qué? Es nada en la cinta métrica de la eternidad, ¿sí? Es nada. Cuando el Señor dé los galardones a causa de las pruebas, ¿sabes qué? Se va a quejar la gente que dice, ¿por qué no tuve más pruebas? ¿Por qué no tuve más momentos difíciles? ¿Sabes qué? Porque cada momento, cada embarazo tiene a luz un hijo. Cada momento, cada situación difícil tiene un momento, algo que tú vas a decir, wow, gracias Señor por aquella prueba, gracias por aquello que pasé. Así que ánimo, porque como lo dice la palabra, este tiempo de las cosas se acerca, pues sed sobrios y velad en oración. Y la oración es algo muy importante porque, como lo dijimos en un momento, el propósito de la oración muchas veces no es cambiar al otro y no es cambiar la situación, sino cambiarnos a nosotros. Entonces, el hecho de poder doblar nuestras rodillas delante de Dios hace que nosotros volvamos a enfocarnos y decir, ¿sabes qué? Esto tiene una razón, ¿sí? No hay noticias buenas ni noticias malas, como lo entendimos con la historia, sino un Dios que está formando mi corazón. Señor, no me saques de la prueba, simplemente, Señor, ayúdame a pasarla. Ahí uno entiende que viene una gran recompensa. Jesús tenía mucha hambre, Satanás quiere darle de comer, le dice, claro que no voy a recibir nada de ti, y a causa de soportar la tentación, dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. Entonces desechó la comida de Satanás porque quiso comer la comida celestial. Entonces de igual forma nosotros vamos a ser muy agradecidos por cada lucha que hemos pasado. O piensa en los momentos difíciles que has tenido. ¿No te sientes agradecido ahora?
Pues eso es lo que esta carta nos quiere motivar. Verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y es muy importante porque el verso 8 dice vosotros en ferviente amor. Y les quise traer el Eastword para que puedan entender más o menos qué es ferviente amor. Vean, la palabra ferviente es el griego 16-18, que es la palabra hebrea griega ektenes, ¿sí? Y que viene de la raíz ekteino, que significa de amar, pero cuando el amor se extiende. O sea, cuando ustedes se amen fervientemente, ámense extendidamente, o sea, un amor que sobrepasa entendimiento, un amor que cubre multitud de pecados, un amor que nunca deja de ser. Ese es el original y es importante porque a causa de extender nuestro amor, aunque la persona no lo merezca, ¿sí? Vamos a ser bendecidos. Y si no me creen, acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 9 y verso 20, para ver una muestra de lo que está pasando, ¿sí? Uno de los hombres más valiosos de toda la Escritura, ¿sí? Por más de 100, muchos dicen 320 años, construyendo un arca, siendo obedientes, ¿sí? Enfocados en la palabra de Dios, enfocados en salvar a su familia, solamente 8, ¿sí? Trabaja Noé. Sin embargo, cuando llega en el verso 20 dice de Génesis 9, y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, dos cosas importantes. La primera, que Noé falla en este momento cuando salió de su enfoque. ¿Sí? Dejó de construir el arca, dejó de estar enfocado y sobrevino el embriagarse. Es lo mismo que le pasó a Salomón. Todo el tiempo que estuvo concentrado en el templo no hubo engaño ni mentira en sus labios. Sin embargo, terminó la obra del Señor y de ahí para adelante de verdad que fue una y tras otra caída. Y vemos en el caso mismo de Noé y vemos a Cam, ¿sí? Padre de Canaán. Y pongan mucha atención. Cam, padre de Canaán. ¿Sí? Ve a su padre desnudo. Un comentarista llamado Rashi, un comentarista bastante famoso judío, ejemplifica o habla de esto y diciendo que no solamente que lo vio desnudo, sino que además se atrevió a tocarlo o a intimar con su propio padre. Esto lo adjudica porque más adelante va a decir que él se enojó por lo que le había hecho. Solamente un comentario, no estamos a ciencia cierta de que sea así. El punto es que él no cubrió a su padre, ¿sí? Él corrió a decirle a sus hermanos, y a veces tenemos esa actitud de querer siempre comentarle a los demás los pecados de otros, ¿sí? Tal vez porque así sentimos que somos menos pecadores, ¿sí? Cuando vemos pureza, cuando vemos a otra persona y la vemos que se cae, sobre todo cuando hay líderes religiosos que les pasa eso, uno dice, ¿ves que todos somos pecadores? Y tenemos esa tendencia, en vez de cubrir la multitud de errores, ¿sí? Con nuestro amor es solamente de exponerlos. Y es muy triste lo que pasa aquí, pero sin embargo veamos la actitud de sus hermanos. Verso 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces, vemos que aquí claramente, cumpliendo la palabra en Levítico 17, ¿sí? Recordemos que el Señor siempre ha hablado de su ley, se ha puesto por escrito en Sinaí, pero siempre el Señor estuvo hablando. De hecho, por esa razón Él le dice a Adán y Eva, ¿quién les enseñó eso? Sí, el Señor siempre ha estado enseñando. Vemos también a Noé, por ejemplo, llevando muchas parejas de comer como puros y solamente una pareja de los que no se pueden comer, algo que ya estaba escrito en la palabra del Señor. Entonces, aquí claramente ellos están guardando la palabra de Elohim cuando no quieren ver la desnudez de su padre, como lo dice Levítico 17, y lo cubren. Y la segunda cosa importante es que Noé despertó de su embriaguez. Y ¿sabes qué? Todo se sabe en su momento. Si hablas bien, se va a saber. Si hablas mal, se va a saber, ¿sí? Porque la gente despierta de su embriaguez y supo lo que le había hecho Noé. Y miren, acompáñenme a ver cuál es también la recompensa de no cubrir los pecados de los demás. Verso 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a su hermano. Pongan atención. Dice, maldito Canaán. Pero ¿quién fue el que le faltó a su padre? ¿Canaán? No, fue Cam. Entonces, ¿por qué razón es maldito Canaán y no Cam? ¿Saben qué? Después de tener hijos, nos damos cuenta de una cosa, que no hay mayor maldición
que la que cae sobre nuestros hijos. Es la que siempre se va a poder comprobar. Aquellos hijos que en su momento puedan criticar a sus padres y decir, yo nunca voy a ser como mi padre. Sí, mi padre es esto, mi padre es lo otro y yo nunca voy a ser. ¿Sabes qué? A causa de blasfemar contra tu padre, tal vez no te pase algo a ti, pero ¿sabes qué? Lo pagarás en tus hijos. ¿Sí? El Evangelio y la verdad, dijo el Mesías, será conocido por sus hijos. ¿Sí? Y es en los hijos donde se ve la maldición que ha estado sobre los padres. Así que seamos muy cuidadosos porque donde no más nos va a doler va a ser con nuestros hijos. Verso 26, y dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habita en sus tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¡Wow! Mira la bendición de cubrir los pecados aún de tu padre si está equivocado. Míralo. ¿Te das cuenta a quién bendijo? Dice que bendijo a Sem. Sem, de donde viene la descendiente semita, de donde vendría Abraham, Isaac y Jacob. A causa de ese corazón que tenía Sem por su padre al perdonarlo, al cubrirlo con su amor, de él vendría la descendencia semita. Y por eso dice proféticamente, engrandezca Dios a Jafet, verso 27, y habita en las tiendas de Sem. ¿Sí? Va a habitar en las tiendas, en el tabernáculo. Porque ¿sabes qué? De la descendencia de Sem vendría el Señor. Vendría todo este linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¡Qué bendición! Verso 8 de 1 de Pedro 4, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, un amor que se extiende, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí es un mandamiento. O sea, no está preguntando si te vas a hospedar. Como que ya está sobreañadido de que hay que hospedar. Hospedaos, pero sin murmuraciones. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil cuando uno hospeda murmurar. ¿Sí? Aquellos que han decidido abrir sus casas, ¿sí? Les puede pasar. Uy, no, qué bárbaro, pero mira cómo me usan el papel higiénico y sus hijos, mira cómo se portan y mira, me abrieron el yogur de la heladera. ¿Sabes qué? Tengo un corazón libre por eso, porque el Señor te lo va a pagar. Entonces, hospeda sin murmuraciones. ¿Está bien? Y no permitas tampoco escuchar murmuraciones antes de hospedar, porque tu corazón tampoco va a ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿hay que hospedar? Sí. Es un mandamiento y sin murmuraciones. Y si no me crees, por favor, acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 5, y esto habla acerca de las mujeres. Aquellas que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad, agárrate, aún a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si se ha ayudado a los afligidos y si ha consagrado a toda buena obra. Están dando las características de una buena mujer, entre las cuales dice que aún debe hospedar a extraños. Y si no me creen, acompáñenme por favor a ver a esta mujer. ¿Sí? Dice la palabra literal que ella estaba esperando morir ella juntamente con su hijo. Sin embargo, recibe a un extraño, recibe al profeta de Dios y luego le da de comer la viuda de Sarepta. ¿Sí? A causa de su actitud hospedadora, no solo se salva a ella, sino que salva a su hijo. ¿Qué les parece? Acompáñenme a ver otro ejemplo también. En Tito 1, esto es para los varones, verso 6, dice la palabra del Señor. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes. Que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de tal manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. 8, pongan atención. Al contrario, deben recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Es una característica de un hombre de Dios, de un diácono, de un obispo, aquel que quiera alcanzar servicio al Eterno, tener una actitud hospedadora. Y si no me creen, vean el ejemplo de Abraham. 3 extraños, mediodía. No se le ocurrió mejor cosa que hacer que se sienten, de servirles, que coman cordero, ¿sí? Leche, le hace de tomar mantequilla, ¿sí? Toman, beban, ¿sí? Miren el corazón de Abraham. Imagínense su esposa. Yo no me imagino que haber sido la esposa de Abraham, Sara. La actitud de su marido siempre hospedador, ¿sí? Y a causa de esa actitud hospedadora, ¿qué pasó con Abraham? ¿Sí? Fue puesto en un ambiente sobrenatural, habló acerca de la eliminación de Sodoma y Gomorra, vendría un hijo, un deseo de su corazón, vimos lo que pasa con Sara, que se ríe y todo lo que ya sabemos. ¿A causa de qué?
de la actitud hospedadora que tenía nuestro querido padre Abraham. Verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y aquí dice que debe ser conforme a las palabras de Dios. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Dios? ¿Sí? Y es muy importante, y yo aquí le agradezco a mi amigo Bob Esponja, que siempre tiene los conceptos tan claros con respecto a la palabra de Dios. Y él nos dice, si esto lo escribe Pedro en el año 63 después del Mesías, y el Nuevo Testamento se compilaría recién en el segundo siglo, entonces Pedro y todos los escritores, e inclusive el mismo Jesús, Yeshua, citaba la Torá. Es como la palabra de Dios. No es en el Nuevo Testamento. No puede ser Pablo, no puede ser Pedro, no puede ser Judas, no puede ser Juan, no puede ser el Apocalipsis. No pueden ser las diferentes cartas que se usan para transgredir y para darnos licencia del pecado. Claro que no. Es la Torá. Es los libros del mandamiento. ¿Sí? Es como lo mal llamaron el Antiguo Testamento. El verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es muy interesante porque dentro de los evangelios muy simplistas, o las teorías simplistas dicen lo siguiente, que si tú te enfermas es porque simplemente algo hiciste en contra de Dios. ¿Por qué le va mal a esta persona? Seguramente anda en pecado. ¿Sí? Escuché más de una vez decir eso, es que está enfermo. Y la misma palabra lo dice, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Y el mismo Mesías dijo, esto Dios lo permitió para que el reino de Dios sea glorificado. Pero sin lugar a duda, acompáñenme a ver este hombre desdichado, un hombre enfermo, un hombre que sus amigos le dijeron, ya, reconócelo, pecaste. Reconócelo. Y él dijo, yo he andado perfecto delante del Señor, que un hombre considerado justo y recto delante de Dios, como lo fue Job. Sí, pero Dios, ¿por qué permitió esta prueba? ¿Sabes qué? Para cerrarle la boca a Satanás. Yo te hago una pregunta. Si Dios pudiese usarte o usarme para cerrarle la boca a Satanás, ¿te dejarías usar? Si tú muchas veces has dicho, ahora va a haber Satanás y con mi vida, y agárrate Satanás, y oíme bien Satanás. Si Dios realmente decidiese usar tu vida para cerrarle la boca a Satanás, ¿estarías feliz y gozoso? Muchos diríamos, sí, claro que sí, quiero ser el arma con el que Dios cierre la boca de Satanás. Pues Job estaría siendo ese arma. Le dice al Señor, el diablo, Satanás, este hombre te ama porque tú lo bendices, es un mercenario, es un interesado. Te ama porque le das, porque está lleno de favor, míralo cuánto es bendecido, pero quítale su bendición. ¿Y sabes qué? Job tendría el honor de poder cerrarle la boca a Satanás. Cuando le dice, Dios da, Dios quita. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. En ese momento le prueba que él no es un mercenario y que lo que Dios dijo de él era cierto. Le cierra la boca. Y si no, acompáñenme también a ver a este hombre, ¿sí? Al cual es varón de dolores. Dice que cuando la gente pasaba, bajaba la cabeza y así decía, a tantos ayudó y no puede él mismo ayudarse. ¿Sí? Si hay alguna duda de alguna persona que le pudiera haber dicho, este está en pecado, fue nuestro propio Mesías. ¿Sí? Sin embargo, esto vendría con una gloria mayor. ¿Sí? Esto haría que él también fue menospreciado hasta ser llevado hasta muerte y muerte de cruz, hasta ser exaltado hasta lo sumo. No existe nadie más exaltado que nuestro Mesías. Hasta el tope lo exaltó el Señor. Entonces, sufrir es dentro de lo que Dios ha permitido, ¿sí? Sin embargo, no digamos que algo es bueno o malo, como lo aprendimos de la historia, sino simplemente digamos, Dios es el que tiene el control de mi vida y Él lo hará mejor. Verso 12, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba. No te sorprendas de que te empiece a ir mal, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y muchos escuchan la palabra gloria y automáticamente cierran sus ojos, levantan sus manos y Señor, dame tu gloria. ¿Sí? Sin embargo, como lo dice la palabra en Santiago y en Pedro el Evangelio, la verdadera doctrina se sufre, se padece. Y si no me creen, acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 5 y verso 28. Los apóstoles están haciendo milagros, están hablando del Mesías,
palabras. Están hablando de volver a través del Cordero Santo a la palabra. Y les dice en el verso 28, los principales, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre del Mesías. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Respondiendo Kefa, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, es necesario obedecer. Quédate con eso. Es mejor obedecer lo que está escrito, a pesar de que tu pastor, tu líder te haya dicho que eso ya estaba abolido. Es mejor creerle lo que está escrito que a lo que un hombre pueda decir. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pon mucha atención, porque el Espíritu se da al que obedece. Y quiero que lo guardes eso, porque vamos a aprender qué es obedecer la palabra de Dios y qué es obedecer el Evangelio. ¿Sí? Guárdalo en tu corazón, porque lo vamos a explicar más adelante. Verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y vamos a aprender un poco de Gamaliel. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, verso 39, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchados contra Dios. Wow, las mismas palabras que le daría el Mesías luego a su discípulo Saulo, cuando le dice, qué duro que es dar golpes contra el aguijón. ¿Sí? Qué duro es luchar con esto. Qué sabias palabras del maestro de Pablo. Y acompáñenme a la parte más importante, Hechos 5, verso 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quieres gloria? ¿Queremos predicar al Señor? Esas son las reacciones. Pero es que cuando yo predico, hermano, me cierran la puerta y a veces no me quieren escuchar. Hasta ahora no creo que te hayan azotado. No creo que me hayan azotado. ¿Sabes qué? Debemos ser moldeados a la imagen del Mesías. ¿Sí? Aquel que no hubo engaño en su boca, que estuvo dispuesto a ir con un ferviente amor, un amor que iba más allá. Que podamos tener esta actitud de los mismos apóstoles. Los golpearon, los encerraron y ellos decían, wow, dignos, gozosos, felices, benditos, bienaventurados, porque somos tomados por dignos de padecer por esto. Gracias, Señor. Verso 14, 1 Pedro 4. Si sois vituperados, si sois injuriados, si sois lastimados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, felices, gozosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Muy interesante, porque para Dios lo mismo un homicida, un ladrón o un malhechor que andar de chismoso. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esta parte es muy importante, por eso se dan cuenta que en la filmina taché la parte de alguno padece como cristiano. Y por primera vez y única se va a nombrar la palabra cristiano en una de las cartas del Nuevo Testamento. Y también se va a decir en dos partes muy importantes, en Hechos 11 y 26, donde se nombra también, no en la carta, pero sí en Hechos de los Apóstoles, la palabra cristiano. Pero ¿qué es un cristiano? ¿Sí? Si yo le pregunto a algunos de ustedes qué es un cristiano, muchos me dicen una respuesta que es el que se parece a Cristo,
Otros, una vez escuché que cristianos eran todos los que no eran católicos. Los que venimos de otro contexto religioso lo dijimos, no, cristianos son todos los hermanos separados. Celebran nuestras fiestas, creen en la Trinidad, creen en todo igual, pero ellos no adoran imágenes. Pero el resto son iguales a nosotros. Son los hermanos separados, hermanos protestantes. Pero realmente, ¿qué es un cristiano? ¿Realmente qué está queriendo decir Pedro o qué realmente significa del griego al hebreo? Por favor, acompáñenme en Alice Word, donde vamos a entender esto. Y lo primero que les quería mostrar es que en 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece, se lo subrayé, ¿vieron que no tiene letra strong? Es porque no está. Esto fue agregado. Fue agregado para que se entendiera. Si alguno padece como cristiano. Pero ¿sabes qué? En el griego no está. En el griego lo que dice es, pero sí como cristiano, no te avergüences sino glorifícate en Dios por ello. ¿Por qué? Porque realmente lo que está diciendo aquí cristiano es el Strong G5546, que es la palabra cristianos, pero mira la raíz de la G5547, que es Cristos, que quiere decir la palabra del hebreo inclusive Mashiach, que significa ungido o el Mesías. Entonces, lo que está diciendo ahí, ¿sí?, que padeces o que estás como cristiano, ¿sí?, está hablando de un concepto más importante que cristiano como seguidor de Cristo, sino que está hablando de la raíz Mashiach o Meshijín, que es del ungido. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Qué te recuerda a ti? Si yo te digo, olvídate la palabra cristiano y empiezas a recordar la palabra ungido, ¿tú en qué empiezas a pensar? A ver, si tú me dices que cristianos, realmente eso es en griego, pero ellos hablaban en hebreo, y en el hebreo es ungido. ¿En qué piensas en ungir? Pienso en aceite, pienso en ungido, me acuerdo de algo de las ovejas, y me acuerdo de un pastor de ovejas que fue ungido. ¿Sí? Específicamente de quién, ¿sí? Te acuerdas de David. Entonces, el entender que cristianos quiere decir ungido, te lleva más a la palabra, te lleva a entender que era una forma de decírseles, te lleva a entender, por ejemplo, que no solamente les decían cristianos o ungidos, por esto de que ungían la cabeza para hablar la palabra, sino también le decían los nazarenos, por ejemplo, o algunos le decían la secta del camino también. Entonces uno entiende que es más allá que solamente un nombre, es el concepto que tenían. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se ungía? ¿Se acuerdan? Para dos cosas importantes. Se ungía a los sacerdotes para enseñar y a los reyes para legislar. Ahora, según el Mesías, ¿nosotros qué somos ahora? Reyes y sacerdotes. O sea, sacerdotes para enseñar la Torá a las naciones y reyes para saber legislar. ¿Por qué fue sabio Salomón? ¿Por qué fue un gran rey David? Porque su ley meditaban ellos de día y de noche. No se aparte de tu boca este libro de la ley. A la mujer virtuosa que le decían, tu boca, la ley de clemencia esté sobre ti. ¿Sí? Entonces, si eres ungido, ¿sí?, si eres un cristiano, un ungido, Mashiach, Cristo, eres ungido para hablar la Torá a las naciones, para mostrar el mensaje a la nación. Entonces, lo que realmente ahí dice es que como ungidos del Señor, ¿sí?, tenemos que padecer como Él y ser llamados como Él fue llamado, a través de la unción, de esa unción para enseñar la Torá a las naciones. Sí, eso fue lo que el mismo el Señor lo dijo en Isaías 61 y que Él lo leyó en la sinagoga, en el día público. El Espíritu del Señor está sobre mí, Isaías 61:1, porque me ungió el Señor. Y aquí está esta palabra, el ungido del Señor. Aquí está el que lo ungió. Y me ha enviado ¿para qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, estamos viendo que el concepto de ungido, de Cristo, de cristiano, es para esto, para predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La palabra de Dios. Isaías, ¿de qué palabra estaba hablando? ¿De qué buena nueva noticia? No, pero a mí me dijeron que la nueva noticia era en el Evangelio. Pero no es una nueva, es el buen mensaje. El mensaje que dice la palabra, descendió del cielo a Sinaí. Primera de Pedro 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y aquí yo escucho dos cosas importantes. Primero dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y eso tiene que enseñarnos a ser benevolentes con los demás. A veces escucho gente en la calle que dice, yo quiero justicia porque esto es injusto y ahora quiero que venga la justicia. Bueno, Dios va a decir, ¿quieres justicia? Vamos a empezar contigo. Uy, ¿en serio? ¿Sí? ¿Pides justicia? Bueno, vamos a empezar contigo. ¿Pides misericordia? También podemos empezar contigo.
Y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿el Evangelio de Dios se obedece? Pero este niño, como siempre, tiene una muy buena pregunta, y es que alguien me explique entonces qué de obediencia tiene el reconocer que Jesús murió y resucitó. Porque lo que nos enseñó por mucho tiempo es que el Evangelio es aceptar a Jesús con mi corazón y se acabó. Sin embargo, no hay nada que obedecer en eso. Solamente es una proclamación de fe. Claro que sí. La salvación de Jesús no es el fin, sino es el medio para que seamos limpiados, ¿sí? Es rescatarte como oveja, porque Él fue por ti. Pero llega a casa y te limpia con sus mandamientos, con su palabra, con la obediencia a lo que Él dijo que era la palabra de Dios, sus mandamientos. Ahora, ¿esto es fácil de entender para ti? Sí, para mí es fácil de entender. El Evangelio es aceptar a Jesús. ¿Sabías que ni sus propios discípulos te entendían eso? ¿Sí? Cuando el Mesías se encuentra en el camino de Emaús con sus discípulos, les dijo, ¿cómo están? No, estamos terribles. ¿Qué pasó? No, Jesús de Nazaret, ¿no escuchaste? ¿Sos el único que no ha escuchado de esto? Era un hombre tremendo y lo mataron. Y Él tuvo que enseñarles a través de Moisés y los profetas que el Mesías debía morir. O sea que por más de 3 años ellos no entendían lo que nosotros creemos que era el Evangelio, que Jesús debía morir por nosotros, por nuestros pecados. No, estuvo 3 años trayendo el Evangelio de Dios a las naciones, a sus discípulos, trayendo lo que es volver, hacer teshuvá, volver y arrepentirnos a la palabra del Señor. Entonces ni sus propios apóstoles o discípulos en el camino de Emaús lo entendieron. Entonces tenemos que hacer conciencia y decir, tal vez el Evangelio es algo más de lo que yo creía que era. Y terminamos, 1 Pedro 4, verso 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y aquí cita específicamente Proverbios 11, donde hablan sobre esto, de que si con dificultad el justo se salva, no justo el de obras propias, ya lo hemos estudiado, aquel que cumple la palabra de Dios, aquel que cumple irremisiblemente los mandamientos de Dios, Dios lo ve como justo, aquel que es revestido por la sangre del Cordero, Dios lo ve como justo. Y es muy interesante porque dice que aún con dificultad Él se salva. Cuanto más aquel que no está en Él. Y eso tiene que tener en nosotros una mirada de perdón hacia los demás. Si a nosotros se nos hace difícil, queriendo y alcanzando, yo le decía a mi esposa hace un rato, le decía, solamente espero tener misericordia de Él. Que Él pueda darme misericordia, Rahem, que Él pueda ver en mí y decir, bueno, vamos a ayudar. Realmente ese es mi deseo. Y a veces uno dice, oh, mira si tú puedes llorar o arrodillarte y venir delante de Dios con un corazón puro y decir, Señor, ayúdame, mira que estoy angustiado, hablo tu palabra, necesito que me hables, y aún a pesar de eso tú te sientes angustiado, ¿cuánto más la gente que no lo tiene? Ah, sí, pero es que ellos decidieron por su corazón entenebrecido. Sí, pero todos hemos tenido ese corazón. Sin embargo, Él fue misericordioso y Él nos envió por las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos envió para amar a nuestro prójimo. Que sea siempre una oportunidad para que otro pueda conocer aquello hermoso que tú tienes, ¿sí? Realmente esa es la importancia de esto. Que si aún el justo con dificultad se salva, ¿cuánto más le va a ir al impío? No nos cansemos de hacer el bien. El verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿sí? ¿Qué más que eso? ¿En qué más podremos poner nuestro corazón? ¿Saben qué? Si el resto de tu vida te la dedicas para el Señor. Una vez alguien me dijo, sí, pero tú no tienes el 100% la seguridad de que eso sea así. Pero ¿sabes qué? Siempre vas a tener 2 opciones. Llegar hasta el final de tus días y tal vez Dios no existe. Pero ¿sabes qué? Sus valores y sus principios deberían ser una norma general. No por religión, sino porque sus mandamientos son justos y son correctos. ¿Y sabes qué? El tema va a ser, es qué tal si sí tuvimos la razón. ¿Qué tal si ese que te quema en el corazón sabiendo de que a pesar de que digas que no existe un Dios, dentro de ti sabes que lo hay? Ese palpitar de cuando tú cierras tus ojos y clamas de todo tu corazón y sientes ese alivio en tu corazón que su presencia existe. ¿Qué tal si sí es real? ¿Sabes qué? Él está bueno y Él es cercano a nosotros. Es momento de arrepentirnos con todo nuestro corazón y encomendar nuestras almas al único que puede cuidar nuestro corazón,
en nadie más. Esposos, no pongas tu corazón en tu esposa, porque es una mujer y se va a equivocar. Y mujeres, no pongan el corazón en sus esposos, porque somos seres súper imperfectos, ¿sí? Pongan el corazón en el Señor. Ese amor puro y santo va a cuidar sus corazones, los va a preservar. Jóvenes, pongan su corazón en el Señor. Jovencitas, no quieran darle la prueba de amor a un varón, denle esa prueba de amor a Dios, y es guardando sus corazones, ¿sí? Si nosotros como familia ponemos nuestro corazón en el Señor, ¿sí? Sabemos en quién estamos encomendando nuestras almas. Amén. Amén. Gracias, Señor, te doy por este estudio de Primera de Pedro capítulo 4. Gracias por hablar a nuestros corazones. Que toda palabra infructuosa que haya salido de mi boca te ruego que caiga al suelo y no dé fruto, pero la que proviene de tu corazón que dé un fruto abundante. Quiero darte gracias, Señor, también por la comunidad de Sucadavi Buenos Aires que semana a semana llega hasta este lugar para estudiar la palabra del Señor. Gracias estoy, Señor, por las comunidades alrededor del mundo, por tus hijos, por aquellas ovejas perdidas que estamos volviendo al verdadero pastor de Israel. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana para estudiar Primera de Pedro, capítulo 5, de la boca del mismísimo apóstol Kefa. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat, Shalom.